saludaros a todos, daros los buenos días que antes solo he podido ver a los compañeros que iban a participar aquí en la mesa. Agradecer a Daidí la consideración de haberme invitado, de haber contado conmigo y bueno, las complicidades de Trascienda, que también han sido muy gratificantes. Y yo estoy muy agradecida por estar aquí en esta oportunidad de compartir entre todos. En primer lugar, tengo que decir que voy a hacer una exposición desde la más absoluta modestia, porque yo no me considero experta de nada, más bien una aficionada de algo que miro de una manera particular, porque me toca muy de cerca, y me toca muy de cerca, entre otras cosas, porque llevo muchísimos años dedicada al estudio de las migraciones, y algunos de los jóvenes pues que producen hoy en día este tipo de artes eran apenas unos niños cuando yo estaba con mi tesis doctoral y los conocí por primera vez. Entonces, de alguna manera, para mí es un proceso que he podido observar. Y, por otro lado, pues, como os digo, forma parte de un entorno afectivo y de una zona de contacto permanente, pues incluso a través de los propios paisajes vividos cuando se hace investigación antropológica, y también del propio paisaje humano, pues porque tengo una familia transmediterránea, intercultural y que se mueve y que participa de estos entornos. Entonces, desde esta afición y también desde la heterodoxia de quienes me conocen bien sabe que adolezco, porque lo saben, aquí hay compañeros que saben que me muevo en esas transdisciplinariedades que muchas veces no son bien admitidas, es de las en las que me voy a ubicar para intentar explicaros mi forma de ver y entender pues estas artes que yo he llamado artes migrantes y lugares del diverso sentido, porque así es como yo lo interpreto. Para mí es evidente que un cambio generacional se ha producido ya en los procesos migratorios en España. Por mucho que a veces creamos que las cosas son estáticas, no lo son. Esto de lo que estamos hablando actualmente, estas creaciones, son la evidencia de un cambio generacional que se ha producido y de un proceso que va cambiando y va dando lugar a formas nuevas, a textos, discursos creativos nuevos, donde hay algo que decir. Jóvenes migrantes artistas reclaman un lugar en el mundo del arte como creadores potenciales de diverso sentido en un espacio que reclaman por derecho propio. Trato de adaptarme a lo que he preparado, porque cuando yo estaba en el umbral donde se repartían los dones, el de la comunicación espontánea a mí no me lo dieron. Y además el lenguaje que yo le enseño a mis alumnos, que es un poder, es un arma, pero también es un arte, pues implica que uno tenga cuidado con cómo se expresa, y desde luego no quiero acabar en trazos que no es lo que quiero decir. Lo que yo quiero decir está planteado desde una perspectiva que parte no solo de la mirada crítica, sino de la disidencia de buena parte de la producción sobre las migraciones por parte de las ciencias sociales en nuestro país. El arte producido por los jóvenes generaciones migrantes se revela como espacio de lo no dicho o por decir, porque debe ser dicho. De hecho, entiendo la semiótica del rap, que es la que he elegido, aunque desde luego es muy evidente por el modo en que las organizaciones del tercer sector hace ya años que organizan
concursos donde jóvenes artistas presentan sus obras porque sirven de marketing para sus actividades de sensibilización, o las exposiciones que se organizan en nuestras ciudades multiculturales, congregando a artistas de un determinado movimiento, etcétera, o incluso la manifestación que esta primavera pasada se dio en Madrid entre jóvenes actores, jóvenes del arte dramático de distinta procedencia, que reclamaban papeles que no los estereotipe racialmente, porque se consideran actores y actrices que pueden transmitir papeles dramáticos de gran intensidad, ¿no? Y esto pasó fugazmente por los medios, pero resulta para mí muy significativo de esta necesidad de decir lo no dicho, porque debe ser dicho y debe ser hecho evidente. Y el arte, sin duda, como un espacio político, es uno de los espacios donde de manera más reveladora se está dando lugar este tipo de discursos. De hecho, entiendo la semiótica del RAC como signo de lo que está sancionado en el espacio bien pensante de los privilegios, a través de creaciones donde lenguaje, metalenguaje y cuerpo son signos de lo invisibilizado, de lo relegado al tabú, si me dejáis usar esta expresión antropológica para lo negado y lo prohibido de la existencia. Ese lugar son los signos de lo sancionable, que logran un impacto de autenticidad mediante un dominio de los lenguajes y de la imagen, como imposturas de la hiperrealidad dominante posmoderna en la libertad y potencia que las nuevas tecnologías de la comunicación proporcionan. Esta hiperrealidad, que así fue como lo llamó Baudrillard y que a mí me interesa porque es muy sugerente, es la que logra conquistar espacio político a través de estas creaciones desde el discurso de subalternidad. Es el discurso de subalternidad el lugar de esta voz política, con una enorme fuerza reivindicativa y el reclamo de dignidad. En esta ocasión me voy a centrar, como os decía, en producciones musicales de jóvenes migrantes hispano-marroquíes. Hispano va adelante solo porque de momento residen aquí. Y cuando vaya hablando vais a entender por qué. Digo de momento. No es una cuestión de marcador cultural ni colonial. Desde mi planteamiento, si su actividad estuviese en Marruecos, su creación híbrida sería maroquihispana, por extraño que pueda sonar. Y señalo jóvenes migrantes porque me sitúo en una posición distinta a la hora de enfocar las formas de ser, hacer y sentir de las personas en movimiento entre lugares del mundo. En buena parte de la bibliografía especializada, estos y estas jóvenes son considerados y consideradas segunda generación. Esta denominación contiene, desde mi punto de vista, una carga biologicista y esencialista cultural que enmarca a colectivos marcados culturalmente por sentidos construidos desde un imaginario del inmigrante reforzado en el contexto de la Unión Europea. Los demarca en unos márgenes excluyentes de un nosotros imaginado cada vez más ficticio en esta globalización de interdependencias sistémicas, como ha señalado Sansen en su última obra de 2015. En realidad, vivimos en un mundo con un estilo de vida urbana globalizada en la que inevitablemente resulta que muchos de nosotros o nuestros descendientes somos o serán migrantes. La vida en movimiento, incluso entre lugares bastante alejados y diversos, incluso entre más de una cultura, es un hecho del modo en que vivimos en el mundo globalizado. Incluso forma parte del modo en que pensamos e imaginamos el progreso personal de muchos de nosotros. Y es paradójico, porque es muy distinto a la persistencia de los moldes con los que elaboramos el ideal de la comunidad imaginada. De hecho, es antitético y una completa contradicción. Ambas imágenes forman parte de las paradojas de nuestros tiempos presentes. La vida en movimiento frente a la construcción de una otredad que es nosotros y el referente de un nosotros que puede ser otredad
cuando nos movemos en los márgenes de otra identidad hegemónica. Vivimos en ciudades donde el poder de la imagen de otredad, que persiste en la hiperrealidad tecnológica posmoderna, que decía Baudrillard, sirve y sigue sirviendo para construir los límites del nosotros, heredero de la modernidad colonial. A pesar de que recurrentemente se quiebra en los múltiples pedazos de otros que se sienten y que hacen un actual nosotros muy distinto a los viejos marcos de referencia. Estos jóvenes, que yo prefiero pensar como migrantes, no inmigrantes, son realmente tan diversos como nuestros propios jóvenes, que aún no han migrado físicamente. Los hay que no tienen antecedentes consanguíneos inmigrados en nuestro país. Muchos llegaron como menores no acompañados. Los hay que llegaron con sus padres con corta edad. Los hay que nacieron aquí, incluso de padres que ya nacieron aquí. Los hay nacidos aquí de un progenitor o progenitora autóctono o autóctona. Y esto solo es una muestra desde lo filial para cuestionar la noción biologicista de segunda generación. Si entramos a tomar cuenta de la diversidad de género, étnicas, de sexualidad, etcétera, que hay en ellos, que los distingue, una diversidad apabullante nos interpela y tira por tierra los andamios reduccionistas que esencializan y reifican, anulando la diversidad humana. Y, sin embargo, son marcados como si fuese posible ser genéticamente portadores de unas culturas consideradas otras. Se los mantiene presos en los límites simbólicos y sociales de la otredad colonial. Por eso considero que segunda generación es un tecnicismo de la posracialidad política liberal en la terminología que utiliza Theo Goldberg, construido, difundido y reforzado por el racionalismo científico, además. Os propongo pensar la diversidad desde los lugares de la complejidad simbólica, para entender los procesos complejos de identidad y pertenencia en nuestras sociedades globalizadas, los tránsitos de interculturalidad entre colectivos que comparten lugares y experiencias de subalternidad y el trance transcultural. Trance en la etimología latina de transitare, es decir, el individuo que toma conciencia de que se encuentra en un lugar que es un umbral o una frontera de otro sitio. Lo transcultural se ubica en la frontera semiótica, en la zona de contacto entre culturas. Son producciones culturales que traducen sentidos de un lado a otro. De alguna manera es el acto de compromiso como pacto, entendido como pacto, y como duelo, en el sentido de encuentro y convergencia, de personas cuya identidad es el resultado del encuentro entre varios mundos, varias realidades y varias herencias, y que tienen la capacidad de tender puentes entre ellas, creando lugares de enunciación nuevos, en puntos de fuga que cuestionan los marcos establecidos en el tercer espacio, que no es el que domina ni el sometido, sino el que contesta desde un cosmopolitismo subalterno, como lo considera Santos, que asienta sus bases epistemológicas en la subversión de un conocimiento otro que habita nuestros paisajes urbanos multiculturales y que logra alcanzar espacios políticos. Translocalizados, como casi todo lo que surge en la vida en movimiento, incluso en las producciones culturales tecnológicas de la cibercultura. Estoy segura que conocen la primera novela negra colectiva redactada online que se publicó en 2011 y que se titula Voces para un blues negro. En uno de los capítulos, que se titula Translocalizados, se resuelve a base de claves que se ubican en distintos lugares, pero que son interdependientes y necesarios entre sí. Pues de este tipo de translocalización se dota el ser que enuncia articulando experiencias, anécdotas, aprendizajes, afectos, sensaciones que toma y recopila de múltiples lugares vividos. Y cómo
Seguir considerando inmigrantes, entonces, a quienes experimentan procesos de descentración y a menudo de desarraigo y rearraigo, tan como los nuestros, los andaluces. La experiencia vital de las jóvenes generaciones del sur global, en el que considero Andalucía, es un proceso en movimiento, a veces constante. No simplemente entre sociedad y cultura de origen y destino, como destaca la producción sociológica del transnacionalismo, sino entre lugares de distinto arraigo de redes personales que reclaman ser arraigadas, depositadas, materializadas en un lugar, como puede ser la creación artística. Pues no necesariamente tienen por qué estar territorialmente localizadas, sino que pueden ser también producciones artísticas, digitales y mentales. Ser migrante en la globalización es un estado mental en movimiento, pues no en pocas ocasiones el desplazamiento de lo físico no tiene por qué implicar movimiento, salvo en la apariencia. Estos jóvenes que se sienten andaluces también, o de la ciudad española que sea en la que han crecido, como uno de sus rizomas personales, que junto a otros rizomas adaptados y surgidos en múltiples entornos vividos, construye su modo particular de ser y estar en el mundo. Un modo de ser y sentir que es capaz de encontrarse colectivamente en lugares de enunciación compartidos con otros jóvenes que se reconocen entre sí por las marcas de la exclusión en nuestra sociedad. Se es migrante cuando se tiene la capacidad de adaptarse a distintos lugares y de moverse física y mentalmente entre ellos. La capacidad de interpretar desde la subalternidad las representaciones hegemónicas y de responder con modos específicos de hacer, decir, sentir y transmitir situados en ese contexto, construyendo representaciones otras, híbridas, que tienen su completo significado en un pensamiento otro surgido en el contexto de dominación y subalternidad, para el que se genera y se crea en contranarrativas intertextuales y en dialógica. Es por eso que concibo las expresiones artísticas de migrantes como lugares de diverso sentido, como es el caso de estas músicas del rap, que son el lugar de las múltiples formas de sentir y sentirse dentro y ajeno en los entornos de la experiencia vital en nuestras ciudades. Son el lugar donde los jóvenes marcados por las cargas coloniales del Magreb clavan la estaca que marca y demarca los puntos de encuentro y el desencuentro con nuestra sociedad, donde se reclama y reivindican las raíces y los rizomas del ser. Este modo de ser, hacer y sentir tiene también para mí una dimensión geopolítica que es evidente, una dimensión geopolítica que se plasma en elaboraciones plásticas de estas generaciones. Hablamos, pues, de una expresión artística que se crea como respuesta cultural y posición política a las producciones hegemónicas en un contexto sociopolítico dado. Es un arte profundamente contextualizado y desde este punto de vista lo contemplo en el sentido que reclamaba Stuart Hall de la necesidad de hipercontextualizar las producciones humanas y, por supuesto, nuestros análisis. Es un tomar la voz. Sus lugares de enunciación toman la voz política en la oportunidad que las nuevas tecnologías abiertas ofrecen. Voy a mostraros el rap como un ejemplo del antisublime decolonial fundado en la dignidad, que es, como lo llamó Trostanova, a las producciones de grupos subalternos en la Europa del Este, como un tipo de música de jóvenes migrantes para curar la mente y el alma colonizadas, para liberarse de complejos de inferioridad coloniales desde un tipo de estética cruda y agresiva que se dirige a un interlocutor situado en el ojo de la cámara que puede entender desde el conocimiento y entendimiento compartido la semiótica de las representaciones condensadas en la comunicación mediática y multimodal que utilizan. El discurso, la palabra y la música como un arma redentora y reivindicativa, un modo de liberarse de las opresiones que invisibiliza el multiculturalismo, dirigida a una audiencia plural, asentada en la diferencia,
la diferencia que se encarna en un dato autobiográfico, un suceso personal, un evento o circunstancia precaria y perecedera. En definitiva, una diferencia que se fija en lo precario, inestable y fluido del discurrir de los subalternos en un mundo mudable e inseguro. Más allá de la aestesis decolonial de Miñolo, los sentidos de este rap contienen un poderoso revulsivo político, en la forma en que reclaman y toman espacio de otros modos y otras voces posibles en los circuitos digitales y en los espacios públicos. Estos circuitos no deben contemplarse de forma simple como espacios virtuales abiertos. En realidad, están lindados por las marcas coloniales de las lenguas vehiculares con las que se construyen las comunicaciones y los actos comunicativos híbridos que las caracterizan. Es por esto que mientras en una lengua que no conocemos, la estética musical colonial en la que hemos sido educados, en las que son educados nuestros oídos, se centra en el ritmo y el son, en el rap migrante toma relevancia la comunicación híbrida, el enunciado transfronterizo que se construye con y entre códigos distintos, entre la oralidad materna y la lengua aprendida. Y no solo desvela los entrecruzamientos culturales, que pueden resultar incluso una interculturalidad agresiva, sino un palincesto de planos culturales de dominación colonial, que persiste en los cuerpos migrantes de estos jóvenes, marcados culturalmente y en la construcción de subalternidad que los ubica en los márgenes de nuestras ciudades. Heridas que son manifestadas en el rap migrante, heridas en las que a través del rap el artista se levanta para seguir su camino. El rap migrante, además, es esta hibridación. En esta hibridación tiene la facultad de ser de aquí y de allí, de moverse en la encrucijada transmediterránea del Estrecho, con una facilidad y de utilidad asombrosa que solo las creaciones transculturales pueden lograr, ubicadas en el intersticio de semiosferas en contacto, como decía Lotman, que comparte una zona de contacto común entre culturas, una ecología cultural compartida. Estas creaciones del diverso sentido en la urbe multicultural teje puentes y crea lugares de sentido compartido entre jóvenes generaciones a uno y otro lado de nuestro Mediterráneo común. Por eso os decía que para mí son geopolíticas, cuyo eslabón de encuentro es la experiencia colectiva de la vida en movimiento. Es un eslabón generacional y transcultural y transmediterráneo, transcultural, por tanto transcontinental. En nuestras sociedades globalizadas, el multiculturalismo juega a la fantasía de la integración y de la inclusión social. En estos días en que la versión mediática sobre el terrorismo internacional la tenemos muy cercana, y es una versión mediática que no deja entender nada, y estando tan cerca la fractura mediática de la islamofobia tras los atentados de las Ramblas, quiero traer una reflexión acerca de la fantasía tecnopolítica y mediática de la integración que se hace circular en los discursos hegemónicos y que nos ha invadido, dificultando que podamos entender o ver algo con claridad. Os apunto a la fantasía de la integración como artificio del multiculturalismo para ahondar en el tercer espacio donde se enuncia reivindicativo y desafiante el rap migrante. Como señala Zizek, el colonialismo masivo forma parte de los procesos del multiculturalismo político, como una especie de autocolonización del capital y de las empresas globales. Se cierne sobre los propios estados colonizadores y trata a su propio país como territorio y recursos humanos en tramas de explotación y subordinación económica, política y cultural. Por eso el multiculturalismo es la expresión ideal del capitalismo global, donde se muestra bajo una forma de racismo negada. Respeta la identidad del otro desde una posición universal privilegiada, desde una distancia establecida por el pensamiento abismal en palabra de Santos. Y por eso para Zizek la multiculturalidad es el modo en que se manifiesta la presencia masiva del capitalismo mundial universal, y el multiculturalismo
la expresión de una homogeneización de los cuerpos y los individuos sin precedentes generada por el capitalismo global. Es la expresión de los cuerpos mercancía. En estas quiebras y heridas coloniales del multiculturalismo, el RAD migrante es un acto de astesis decolonial curador con un potencial político transformativo del ser. Es el reclamo de la particularidad. Los paisajes del RAD migrante se ubican en los espacios urbanos comunes, pero también en las periferias urbanas, reapropiadas como espacios de encuentro, los parques periurbanos y los descampados o contextos de derribos y escombreras, espacios industriales o instalaciones abandonadas. En ellos estas músicas surgen como enunciados para renacer o como enunciados de resistencia en un entorno yermo o en decadencia. Escenario y enunciado impactan en los planos metafóricos de contestación desde los que se nos representa en estos vídeos que ellos mismos suben a YouTube. Las redes más potentes del RAD migrante se articulan en los entornos urbanos marginales del multiculturalismo europeo. En Bruselas, París, Barcelona, Berlín, Marsella, estalla este tipo de expresión artística. A través de este tipo de música emerge un cosmopolitismo subalterno de las jóvenes generaciones en las periferias de la globalización. Una perifericidad donde queda encadenada y encarnada la subalternidad del sur global en el norte global. Aflora la subalternidad colonial construida por el multiculturalismo del bienpensamiento de los sectores privilegiados. No es un lugar físico de cuerpos simplemente. Estas radicalizaciones en las periferias es un lugar epistemológico. Se crean y circulan sentidos colectivos de un mundo que habitamos, aunque a menudo lo hacemos de espaldas a esta realidad, y donde se hace voz política a través del RAD. Existe un debate acerca de los circuitos de consumo y pautas de consumo generacional de este tipo de producciones, que ha sido planteado por algunos autores, pero considero que no logran trascender la dimensión simbólica y política de estas manifestaciones en cuanto a contextos artísticos de una dinámica cultural que se está produciendo ahora, en estos momentos del siglo XXI, por estas generaciones. Y que tienen la relevancia que tuvieron los movimientos de otras generaciones ubicados en espacios y lugares transformadores del siglo XX. El consumo más politizado, desde mi punto de vista, es el que produce el multiculturalismo institucional. Por eso, esas instituciones que han construido los sentidos que yo llamo interculturalidad otorgada en Andalucía, en unos marcos de referencia de la Unión Europea, son los agentes que quieren actuar como mecas políticas de consagración también de estas músicas, entre otras cosas porque las pueden trocar como imagen de éxito personal en la aventura migratoria en el norte y también las pueden trocar como un reflejo del alto impacto y de las buenas prácticas de esas políticas interculturales que evidentemente están bastante fracasadas. Voy a avanzar un poco para acabar pronto. El arte y la estética que se plantea en estas composiciones es apropiada por ese neoliberalismo político como si fueran también evidencias, y esto es lo que quieren mostrar, de la diversidad positiva sobre jóvenes que en realidad se han construido a sí mismos en la experiencia vital de la subalternidad, la precariedad económica y el abandono institucional. No es casualidad que algunos raperos que producen en Madrid han pasado por centros de acogida de menores en Andalucía, y yo los he conocido cuando estaban ahí. Y la mayoría son residentes en barrios periféricos marcados por la marginalidad. Nos decía Mary Louise Pratt en una obra que, si no es ya un clásico, sin duda lo será, de los estudios poscoloniales,
que si bien los pueblos subyugados no pueden controlar lo que la cultura dominante introduce en ellos, pueden, sin embargo, determinar en grados diversos lo que absorben para sí, cómo lo usan y qué significación le otorgan. La transculturación, dice ella, es un fenómeno de la zona de contacto. La zona de contacto desplaza el centro de gravedad y el punto de vista hacia el espacio y el tiempo del encuentro, al lugar y al momento en que individuos que estuvieron separados por la geografía y la historia, ahora coexisten en un punto, el punto en el que sus respectivas trayectorias se cruzan. Reconocer estas músicas en su complejidad simbólica y epistémica es reconocerlas en su espacio de frontera, en su zona de contacto con las representaciones dominantes, en su poder transcultural y, por tanto, como parte inseparable de nuestra propia cultura y producto de nuestra propia sociedad. Y este es el lugar en el que lo reclamo y por el que me niego a llamarles inmigrantes. Es un ritmo de la calle, una música de la calle, comparte eso con el flamenco y un aprendizaje parecido al de flamenco. De hecho, María Laquilla, en una de sus producciones que ha subido al YouTube, se titula El flamenco también es calle, pero canta al ritmo de Rat. Así nos explicita el lugar de la comunicación y la creación espontánea que caracteriza a una música que se aprende en la calle, con la tribu. Y no es necesario saber de música formal porque obedece al espacio, porque no obedece, perdón, al espacio regulado de la música hegemónica. Los cuerpos, que son otro instrumento poderoso en este tipo de músicas, marcan el ritmo del beat como un péndulo, como él. Todo se mueve en equilibrio de la cabeza a los pies para llevar el ritmo, el son. Los rostros significan con la palabra, con los gestos corporales, con los signos de la indumentaria, con el escenario vivido en el que construyen sus performances y expresan la existencia de lo negado por nuestra sociedad y a lo que muchos de nosotros vivimos de espalda. Reclaman además y marcan lo propio de unos entornos crudos, duros, precarios y muy masculinizados. Es una muestra donde la masculinidad se muestra en lo público como la antítesis de la masculinidad sensibilizada por el espacio político feminista de la igualdad, donde el hombre muestra su lado dulce. Estas otras masculinidades son la expresión que quiere hacer ver las vidas que transcurren en la ley de la jungla urbana, donde lo masculino a veces, casi brutal, marca la línea de supervivencia. Y quiero volver a marcar el valor como sentido hipercontextualizado de este tipo de músicas, como expresiones de barrios concretos en ciudades concretas, como un lugar concreto en el universo. Es la forma que tienen de reivindicar existencia. Y es por eso que os he traído una selección para tratar de mostrar lo que os estaba diciendo. Os he traído un Rat hipercontextualizado en Andalucía, en entornos que he recorrido a lo largo de 25 años y donde todo el discurso multimodal y los metalenguajes utilizados nos reclaman ubicarnos en ellos, en esos entornos concretos en los que han crecido y donde sienten y actúan estos jóvenes artistas. No los voy a poner entero porque si no esto se va a alargar muchísimo y la media que suelen durar es de 4 a 5 minutos. Pero solamente al principio de cada uno de ellos ya están ubicando el lugar, están arraigando el espacio, están marcando esa hipercontextualidad que os hablaba. El primero que vamos a ver es de Morat el Sobrino, y una composición que se llama Hijo de emigrante, ese es el título, Hijo de emigrante.
Ahí vais a ver la evidencia de eso que generalmente no es dicho, pero que reclama ser dicho, que es lo que os decía. ¿Dice usted que es racista? No, racista no. O sea, yo lo que soy realista. Realista. Realista, que no es lo mismo, ¿no? Tenemos la desgracia, lo digo claro y catalán, ¿no? Que la inmensa mayoría de los inmigrantes son musulmanes. Si viene un musulmán y tiene aquí hijos, sus hijos no son autóctonos. No. ¿Por qué te sobra? Yo quiero saber por qué te sobra. Porque aquí en este país no cabemos todos. Y que no te vete tú. Mírame, soy yo, mora del Magreb, valgo mi peso en oro. Aunque para tu sociedad solo soy un moro. Según tu padre un moro sin cuchillos como un tren sin andén. Dile a tu padre de mi parte que le den. Tú sueñas con mandarme a mi país en patera. Yo nací en Madrid y para llegar a Madrid no hay mar ni fronteras. No sé si te enteras que el mestizaje que me acompaña no daña la imagen de tu garito. No pasas siempre el mismo rollo. Hasta comprando el segurata me sigue, no vaya a ser que le robe un bollo. Prejuicios de mierda que hacen que tu buena persona se pierda. Y es que ojalá escuche hacker de hard rock, aunque seas buena gente, si no tienes rasgos físicos autóctonos de aquí, eres delincuente o algo parecido. O documentación, por favor, y luego lo siento, nos hemos confundido. Esto un español que ha nacido en África, creo que pocas veces le ha ocurrido, por no decir nunca para nada. La única documentación que se le exige es al intentar cruzar la aduana. Hijo de inmigrante, no vine a faltarte fuck, si no compartes yo vine a quedarme. Clase obrera sin nada que perder, con pasaporte rojo, dime quién va a echar a quién. Hijo de inmigrante, no vine a faltarte fuck, si no compartes yo vine a quedarme. Bueno, este primero, evidentemente lo dice al principio, por eso decía, solo en los primeros minutos ellos ya arraigan dónde está su lugar de enunciación y su lugar de sentido y su experiencia vital, es de Madrid. Pero los otros tres es un paseo por todos los lugares multiculturales de nuestras ciudades andaluzas. Vamos a ver ahora uno de Khaled, que se titula Kuken Jardala. Esto hace referencia a la coca, y Jardala es el hachís, uno de los hachís de mejor calidad. Entonces, así es como se titula este rack, y me encanta porque esto solo puede surgir en Andalucía, como vais a ver ahora mismo. Por si algún día me muero y tú lees este papel, que sepas lo que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Desde que te fuiste de mi lado, mi vida un fandango. Dicen que la droga es mala, pero malo fue tu engaño. Que en vez de echarme una mano, puta, me echaste en marfario. Que Dios perdone mis pecados, estoy borracho. Tengo una guerra en mi interior, te sigo amando. No quiero ser consciente de lo que me está pasando. Por favor, ponme otro trago. Lo único que sé es que me hiciste daño. Yo no canto, estoy llorando. No hago música, son llantos. Sigo siendo esclavo de tus labios. Y por más que te grite, tú no me haces caso. Yo no canto, estoy llorando. No hago música, son llantos. Sigo siendo esclavo de tus labios. Y por más que yo te grite, tú no me haces caso. Por si algún día me muero y tú lees este papel. Bueno, pues la escena es la vida nocturna del Albaicín, ¿vale? Con un mestizaje, con chicas autóctonas del mundillo universitario, alusión a las relaciones y las parejas heterosexuales, interculturales, y a su vez eso combinado con la fusión rap flamenco. Entonces la fusión musical es la fusión también de los cuerpos, de los géneros, de las culturas, a todos los niveles. También, por supuesto,
en el terreno de la sexualidad. Y esto es el modo en que manejan las metáforas de una manera tan densa y condensada, además, que es maravilloso. Y además el interlocutor está en el ojo de la cámara. Ellos continuamente se dirigen a un alter ego que han ubicado en el ojo de la cámara. Y todo ello acompañando con una serie de movimientos del lenguaje corporal la propia letra de lo que están diciendo. En este sentido, desde mi punto de vista, también tiene una enorme conexión con el flamenco, la expresión corporal de lo que en el flamenco se dice con el cuerpo que se está cantando o que se está interpretando. La otra es Tercer hombre, así crecí, que es una de las producciones que hizo Mohamed Agaf, que lo vais a ver mañana y lo vais a conocer mañana, una producción anterior a Invictus de Murasel, que es la que ha sido premiada por la Junta de Andalucía hace unos años. El que vais a ver se llama Así crecí. Y vais a ver también esta cuestión geopolítica de la subalternidad en el sur y el sur en el norte que os estaba diciendo. Los miserables, Murasel con Oscar, así crecía. من العوامة ولا السوق مريض الحومة تشوك عشت حياتي مصوادة كيما الوالد كان كيقول 5 سنين قزاز في الغربة وانا عايش مور بحور من فرش حتى نسقاوي قتل البوم ورا البوم برهش ديال البارح اليوم محيح الجمهور استنطت اي طريق قالوا ممنوع المرور تعلمت بلي الحياة فانية والدنيا بولا كدور بلي الهموم والمشاكل وقت احسن دكتور تعلمت نعيش المستقبل ونخلي الماضي اللور يوم مورا يوم كتب دموعي في السطور في كلية الزنقة صافي خرجت دبلوم مراسل الاستوديو سلاحي مايكروفون مراسل مشهور بلا راديو لا تلفزيون الدراري هنا في الغربة عارفيني شكون نكون ما كارينا الحومة العز للي كيحق دوق بلا ما تدوخ الراب ديالي في فوق هذه الدنيا قطار الحياة مرة تبكي مرة تشكي مرة تطي مرة تدي هذه الدنيا قطار الحياة مرة تبكي مرة تشكي مرة تطي مرة تدي أرضات الوالدين هي اللي تفيد أرضات الوالدين هي اللي تفيد. Cada pedazo de mí es una historia, ¿cómo contártelo? Sentí esa necesidad, dije, foro, compártelo. Cerré los párpados, pensé, tiene sentido. Somos el trofeo de lo que hemos vivido. Narco mediterráneo, tenía 14 años. La droga causa daño, la aprendí desde pequeño. Así que me propuse hacer algo. Bueno, como veis, es un paseo en tránsito entre sus barrios de niñez en Tánger y los barrios de aquí de Sevilla, de la Macarena, jugando con las edificaciones. A veces no se sabe exactamente la foto de dónde es, y donde juega con las dos oralidades, la cultura, la oralidad vernácula y la aprendida. Incluso en ese Darilla, muy contaminado en el propio protectorado español de cantidad de palabras españolas, se nutre en este contexto con otras nuevas, y que se ve claramente cuando va hablando. La referencia a la migración a través de esa palabra que ha utilizado Jarraga, que es una forma de llamar a la inmigración muy politizada y que era muy reivindicativa de los primeros inmigrantes que llegaron en los 90 y que se movían en los sindicatos. Y por otro lado, la cuestión de la interculturalidad también está en su colega, en su partner, porque Fonoscout es de Alcalá de Guadaira, ¿vale? Entonces ahí tienen montado ese dúo tan interesante. Y el último que os traigo es Moroloco, que con un rap concreto que se titula Mercancía, y es el último que vamos a ver.
planta baja, estudios. Es la zona, el estilo, es la zona. Tengo el estilo y la mejor mercancía. Te tengo el asco igual que la puta policía. Almería, Jesús Chalía. Echo menos los consejos de mi propia familia. Te lo transmito y así de sencillo te lo digo. Echo más de menos a mi perro que mi propio amigo. Lo siento por vosotros, ay, mi ser querido. No soy yo, sino que es mi corazón herido. Esto vida, esto live. Escuchando reggae, escuchando ray. Volviendo al negocio, volviendo al mai. Música pa' carcelero, música pa' mi high. Si no lo entiendes, escucha y aprende. La gente te compra, la gente te vende. Por un cigarro y más por un paquete. Te pones encima y verás cómo te mete. Aquí mandan los putos chivatos, los chupa polla. Yo es solo un mato, aunque me cueste la vida pagar todo el pato. Cada palabra que digo para Dios es un pacto, ey. Unos se hinchan a paja, otros son unos matan. Yo escribiendo la tanta, esa puta carta. Otros se hartan, otros se atrapan, otros se atrapan. Shit, Puche City, la zona tranquila, donde se mueven pipas y droga en la vagina. Buscando la salida, comida pa' su hija. Trapicho y López Nasa no termina en la vida. A mí la vida me ha sonreído. Ahora se ríe de mi culpable tenido. Haber preferido hermanos o amigos. Coge el camino malo y enterreja a ti metido. La calle yo no represento, ella me representa a mí en cada momento. Jugando con la rima, jugando con el tempo. Jugar con la merca, serás hombre muerto. De King of Street ya asusta. Que le follan la poli y la mu corrupta. Metido en el chavo. Pues eso que habéis visto ahí, que parece una calle de lo más escondido que pueda haber en Plaza de Toros, por ejemplo, en Tánger, en realidad es La Chanca, uno de los barrios más marginales de Almería. Y como habéis visto, el enunciado es muy distinto a los otros dos, con gestos muy desafiantes, tocándose los genitales, con una enunciación, un discurso del obsceno, lo sexual expuesto de manera extima y pública a través de la palabra, y luego toda una serie de enunciados como moro loco chiliquein. Ah, sí, esto es moro loco, es lo que hay, negro, pero negro con un sentido y es revelador, y además aparece en la primera parte de la pieza, dice Almería, Carriete Alía, Almería me ha destrozado. El guiño a las herencias musicales de sus progenitores aparecen en piezas del discurso en el que maneja el rey, y hay piezas intercaladas de esos otros tipos de música. Y bueno, pues creo que los vídeos hablan por sí mismos. Estos jóvenes artistas tienen experiencias de unos espacios que son todos ellos Andalucía y evidentemente muy diferentes. Para mí, que tuve que vivir 7 años en Almería haciendo mi tesis doctoral, Moro Loco era lo esperable, completamente esperable. Y sin embargo, revelador, porque desde el punto de vista de lo que tiene de hacer público algo que debe ser dicho, y esto es posible a través de este tipo de creaciones. Y nada más, muchas gracias. Creo que además me he extendido un montón y espero no haberles cansado demasiado.